y es que cuando se llegue al 100%, Pujol va a pedir más, como efectivamente sucedió. Y se cargaron el servicio militar obligatorio, se cargaron los gobiernos civiles, se dio las competencias de tráfico, ¿Pero eso se no fue dio Aznar, lo de la financiación. mili? No, digo Aznar, eso fue Aznar. Pero también hizo Felipe y Adolfo y Leopoldo, es decir, todo el mundo fue solo en se dio. Cataluña. Es que, por ejemplo, en el vídeo se hablaba el 33% del IRPF Bueno, y el fue para 33% del IVA, los gobiernos civiles. Pero claro, es que el tema es que esto no fue una singularidad para Cataluña. La única singularidad que hubo para Cataluña fue el tema de tráfico de los Mossos d'Esquadra, porque Cataluña, al igual que Euskadi, tiene una policía propia, pero el resto de cosas que se negociaron se generalizaron a todas las comunidades autónomas. Pero, Paco, te y quiero algunas preguntar... de ellas, como Madrid o el País Valenciano, sacaron mucho beneficio de ello. Sí, quiero preguntar con respecto a la... Hemos visto a José María Aznar dando lecciones a Mariano Rajoy. Bueno, eso ya es alucinante, ¿no? El presidente Aznar tiene una cosa que no tiene ningún otro presidente, que es deslealtad. Es decir, Zapatero ha sido un presidente leal, es decir, hacia su sucesor, y eso que no era de su partido, tiene un comportamiento ejemplar. Adolfo Suárez no te quiero ni contar, Felipe también estuvo muy bien. Es decir, lo de Aznar es una deslealtad que no tiene límites, ¿no? Y es fruto de la enorme soberbia y arrogancia que tiene el personaje, ¿no? José María se considera superior a todos nosotros, entonces él considera que como ha sido presidente del gobierno es Dios venido a la tierra, y entonces todos hemos dicho, oh presidente, qué grande que eres, ¿no? Y ahí se equivoca, es decir, Rajoy cometerá errores porque comete, es decir, quien diga que no comete errores es que es un necio, porque yo cometo errores, un presidente, entonces él se considera infalible, ¿no? Ya te digo, yo cuando oí aquello de hablo catalán en intimidad es que me partía de la risa, yo estaba en el gobierno en aquel momento, ¿no? Entonces, ¿Tú nunca hablaste catalán con él? Nunca hablé catalán con él, era muy difícil de hablar con él, aunque yo tenía una buena relación, y no lo voy a desmentir, ¿no? Porque es que era tan soberbio el personaje, ¿sabes? Que incluso cuando tenía razón, eso es un comentario que me hacía un presidente referido, y no voy a decir quién, dice, es que hay personas que incluso cuando tienen razón, te dan ganas de llevarle la contraria. Y entonces es una frase muy buena que decía este presidente de un determinado cardenal arzobispo de la Iglesia muy antipático. Lo cierto es que los catalanes de la redacción de este programa han tratado de desentrañar el significado de las palabras. Yo no lo he no entendido, hemos sido capaces de qué es lo que quería decir en ese momento. No, yo tampoco. Angélica. Bueno, yo creo que Aznar no nos ha sorprendido. Seguro que a los espectadores no les ha sorprendido. Aznar sigue siendo el Aznar de siempre. No se ha movido ni un ápice de José María Aznar en su plenitud. A mí sí me sorprendieron dos cosas. Él no suele dar entrevistas, está muy callado, apenas hace declaraciones públicas. Me ha sorprendido que le quiera la SER, que fuera a la SER. Entonces a veces dice, aquí han cambiado muchas cosas. Aznar desde luego no. La odiaba. Aznar desde luego no, pero algo ha pasado para que salga de ese silencio y se vaya a la SER. El grupo Prisa fue, creo que ya no, enemigo acérrimo, fueron enemigos acérrimos aquellas famosas guerras que mezclaron toda la política. Aznar no se ha movido, efectivamente, como dice Ignacio, no reconoce nada, jamás hará autocrítica, pero yo creo que tiene un mensaje que no ayuda. No ayuda no ya a su partido, que además ahora está gobernando y que tiene que afrontar la peor crisis política de este país desde que estamos en democracia, no ayuda a su partido, no ayuda a su gobierno y tampoco ayuda al país. Generalidad. Bueno, a ver, el catalán es tan idioma del Estado español como el castellano, como el gallego y como el euskera. Generalidad. Son ganas un poco de provocar, ¿no? En unos momentos en los que todos deseamos, o la inmensa mayoría de los españoles deseamos que de una vez por todas se solucione el conflicto catalán y lo que se quiere es, bueno, engrasar. Eso a Aznar no se lo podemos pedir. Por lo tanto, a mí no me ha sorprendido. Pero el portavoz del gobierno cada viernes dice también ¿Cierto? generalidad, ¿eh? Cierto, y me cada parece viernes. otro horror. Bueno, Aznar ha hecho mozos. El también, portavoz del gobierno, ya. O sea, bueno, que no me parece tan... Pero fíjate, el mismo respeto que yo tengo al catalán, el mismo, es que no me vayas por ahí, no me vayas por ahí, porque el mismo respeto que yo tengo al catalán también me gustaría que hubiera muchos sectores de Cataluña al castellano. Yo creo que lo hay. No, bueno. no lo hay. En algunas zonas de Cataluña no. Hay una marginación en castellano. No, lo primero que hay que decir es que nosotros no decimos la Casa Blanca, de White House, decimos la Casa Blanca. Por tanto, a mí eso me parece anecdótico. ¿London o Londres? London o Londres, claro. Lleida o Lérida. Pero ¿no? dices la City, por ejemplo. Pero bueno, dices la City, sí, pero refiriéndote a la City londinense. Y dices Lendakari, no pasa nada. Y el inglés no es una lengua oficial española. Exacto. Pero que en cualquier caso, si hay un nombre en castellano y estás hablando en castellano, a mí me parece más lógico hablar en castellano. Eso me parece anecdótico. Lo del señor Aznar hablando
catalán, pues es una gilipollez, igual que la que protagonizó cuando hablaba tejano con George Bush en el rancho de Crawford del presidente estadounidense, que fue otra meme y otra ridiculez del señor Aznar. Yo coincido con Paco en que lo que está haciendo permanentemente el señor Aznar es traicionar a su partido y traicionar al presidente de su partido y ser un profundo desleal y sobre todo ser el peor militante de los 750.000 con que cuenta actualmente el Partido Popular. ¿Pero por qué? ¿Con qué motivo? ¿Qué le puede llevar a eso? Bueno, pues la ira que le provoca el no controlar a Mariano Rajoy y que Mariano Rajoy pues tenga una agenda propia, actúe con libertad y no le haga ni puñetero caso para ser exacto. Pero ¿no? Rajoy designó a dedo a Mariano Rajoy. Sí, sin duda. Por eso a mí me hace gracia cuando él critica a Rajoy, digo, oye, majete, el único que no puede criticar a Mariano Rajoy eres tú, porque lo digitaste tú. Bueno, lo votaron los militantes del PP. Bueno, sí, ya, bueno, sí, Paco, sí, bueno. Ya sé que no. Mira, fue una votación similar a las que ocurrían en el Politburó de la Unión Soviética o en el Partido Comunista Chino actualmente. Pero tenía que estar agradecido José María Aznar por lo menos de haber elegido a Mariano Rajoy, no al otro, que era Rato. Hombre, evidentemente, imagínate. Bueno, él no eligió a Rato porque a él le llegaron una serie de informes a Moncloa diciendo lo que había con Rato, por eso no elige a Rato. Y luego otra cuestión... Podría haber comentado lo de los informes, pero luego cuando habla de Mariano Rajoy y de la actual etapa, hay que recordarle, como habéis señalado antes, que la persona que más cesiones ha hecho, y de aquellos polvos vienen estos lodos, a Cataluña, fue el señor Aznar, que les dio no sé cuántos del IRPF, del IVA, de los impuestos especiales. Bueno, eso se hizo a todas las autonomías. Claro, sí, bueno, ya. Es verdad que fue negociación con Puyol, pero... Se hizo café para todos porque había sido inicialmente café para uno y si no cantaba mucho. ¿Quién retira? ¿Me dejáis terminar si sois tan amables? ¿Quién retira al Cuerpo Nacional de Policía o lo deja reducido a una cuestión insignificante en Cataluña y a la Guardia Civil? José María Aznar. ¿Quién se carga a Aleix Vidal Quadras por exigencias del Golfo Puyol? José María Aznar. ¿Y por qué José no María lo Aznar. hace 6 años? ¿Me dejáis terminar? Hace 10 años, ¿por qué no decías lo mismo? Por los clavos de Cristo, dejadme terminar. ¿Quién se carga a los gobernadores civiles? José María Aznar. ¿Quién, insisto, hace las mayores cesiones de toda la historia de la democracia a Cataluña? Insisto, José María Aznar. Lecciones el señor Aznar que no dé ni una. ¿Decías eso? ¿Perdón? En el 2000 no decías eso. Bueno, porque no se sabía muchas de las cosas que han pasado después. Y luego porque económicamente fue un buen presidente. Pero insisto, desgraciadamente hemos tardado muchos años en saber las corruptelas de aquella etapa. Y por cierto, recuerdo, algunas de ellas las he sacado yo. En España no hubo corruptelas. Bueno, ahora que ahí está tan de moda esto de que nos miren desde el extranjero, en situación tan delicada como la que hemos vivido, si alguien del extranjero viniera y escuchara a José María Aznar, lo que es bastante difícil es que entendiera si es del partido del gobierno o del partido de la oposición, porque realmente su comportamiento tiene mucho más que ver casi con un miembro de la oposición que con un representante firme del gobierno. Y esto es especialmente trascendente si lo vinculamos a su discurso sobre Cataluña. No olvidemos, y lo estabais yo creo que diciendo un poco entre todos lo mismo, que para el Partido Popular durante muchos años, y en la época de Aznar, cuando él estuvo en la oposición, era diario casi, el tener un discurso muy radical contra Cataluña se suponía que le daba votos fuera de Cataluña porque allí no tenía tanta representación. ¿Qué ocurre? Que este tipo de discurso se trunca completamente cuando llegas al gobierno. Porque cuando llegas al gobierno, lo estaba explicando Eduardo ahora perfectamente, pues evidentemente tienes que tomar otras medidas. ¿Qué ocurre? Yo aquí lo que planteo es que no sé hasta qué punto, porque ahora escuchando algunas de las declaraciones que estamos hoy mismo y estos últimos días sobre qué ha ocurrido en Cataluña, algún día habrá que hacer historia, una de las cosas que se escucha a algunos líderes del soberanismo es que hasta ahora estaban acostumbrados a que la tensión acababa conduciendo a que finalmente el gobierno central renunciaba a sus posiciones y acababa cediendo ampliamente aquello de lo que originalmente partía. Yo me ha parecido escuchar ahora algunas declaraciones de gente que decía, hombre, realmente lo que pensábamos era que era un momento para hacerlo, pero tampoco pasa nada porque hemos conseguido o pretendíamos conseguir una mejor situación. En definitiva, por terminar, siempre se pregunta cada vez que pasa algo a quién beneficia, ¿no? Aquí casi podíamos con Aznar siempre plantear a quién perjudica lo que hace Aznar. Yo creo que casi
posiblemente al PP es al que menos le perjudica, porque realmente hasta de alguna manera le permite a Rajoy liberarse de esa vieja imagen más o menos apolillada y radical del Partido Popular que representaba a Aznar. Y al final yo creo que un discurso, como aquí se ha dicho, basado en la soberbia, basado en la intolerancia, basado en la descalificación de todo el mundo, a quien perjudica fundamentalmente es aquel que lo pronuncia. Y yo creo que a José María Aznar, por disculparle en algo, bastante desgracia tiene, teniendo en cuenta que es la persona que más tiempo en esta vida pasa al lado de José María Aznar. Antes de la entrevista de Xavi Domènech nos aclaraba un asunto que nos llamaba la atención, en lo que mucha gente no había caído. Cuando José María Aznar en sus declaraciones dice que hay que votar a 3 partidos en Cataluña, el primero al que cita es a Ciudadanos. Luego ya cita. Y luego elogia a Rivera también. Porque él es de Ciudadanos. Y el único que elogia en los líderes nacionales es Albert Rivera. El único. Luego voy con María con Albert Rivera, ya no da nunca conferencias con Rajoy. No, él está en una estrategia de hostigar a Mariano Rajoy desde hace unos años. Yo creo que en este vídeo tan largo que habéis hecho, claramente hay dos Aznar. El Aznar que necesita los votos de Pujol entre el 96 y el año 2000, y a partir del año 2000, con la mayoría absoluta, hay un Aznar que decide recentralizar España y que cambia totalmente su discurso territorial. Y ese Aznar, que es el que escoge a Rajoy, no los militantes del PP, sino José María Aznar, es el que entre el año 2004 y 2008, la primera legislatura de Zapatero, condiciona absolutamente los movimientos de Rajoy como jefe de la oposición, con Acebes y con Zaplana, que aún estaban en el partido, sobre todo Ángel Acebes, que era el secretario general, y le mete mucha presión, y es el que monta, el autor intelectual, digamos, ya que a él le gusta también hablar de esto, de la recogida de firmas, del recurso contra el estatuto en el Tribunal Constitucional, y ahora, resulta que Rajoy se siente en su estrategia en relación a Cataluña presionado por algunos medios, pero también presionado por una ala dura, por una derecha dura, que encarna muy bien José María Aznar. A mí esta semana en Barcelona 2 personas que no son independentistas ni mucho menos me decían, es que seguro que Rajoy a Rajoy no está contento con lo que ha pasado de que hayan metido a medio gobierno en la cárcel y tal. Pues seguramente no, pero es que si hubiera pasado otra cosa, gente como José María Aznar le habría montado una bronca de pantalón largo. No. María Claver, luego se tenía. Lo que diga Aznar le importa un pepino a Rajoy, vamos. Si se ha cargado la vinculación de Pero lo FAES, que digan determinados medios, lo que diga una derecha del Partido Popular, de verdad, que aún le tiene a él como referente, está muy bien. Yo creo que hay muchos militantes te lo en el digo Partido Popular y a Rajoy le importa un pepino Aznar. Ha cogido y lo ha echado directamente. Es decir, el problema es que le ha quitado los 6 millones que le daba al año a FAES. ¿No es FAES el que se ha desvinculado del gobierno? Le dijo 6 millones. Pero estaba hablando yo, pero Eduardo, soy de Venga, apuntador. Paco, María y Estefanía. Es que es muy sencillo. Es que Rajoy ha echado a FAES del mundo del PP. Lo ha echado a patadas porque no quiere saber nada de Aznar. Y esa es la realidad. Es tan simple como eso. Y luego, mira, yo en el año, algo debo saber yo del PP, creo, ¿no? En el año 2003, solo había 2 posibles candidatos a suceder a Aznar. Solo 2. Y Aznar lo sabía. Sí. Que eran Mariano Rajoy y Rodrigo Rato. Que los hubieran votado con los ojos cerrados los militantes. Y luego no olvidemos que cuando tú eres el líder ganador, que era Aznar en ese momento, como si propone a mi perra Lolita, como hacía Pujol en Cataluña, por favor, o como hacía Felipe González cuando propone sucesor. Es que vivimos en una galaxia paralela. Pero no digas ¿Cómo no iban a votar a los Rajoy? militantes? Claro que lo votaron los militantes. Di que el Partido Popular es un partido cesarista, y Aznar escogió a Rajoy y todo el mundo dijo que amén, como si hubiera escogido a Mayor Oreja, que hubiera dicho que amén. Si te enteras quién era Rajoy, Rajoy era el vicepresidente primero del gobierno, el hombre más querido dentro del PP. Es que no conocéis el PP. Yo aún recuerdo el día de julio, en el Ecuador de julio-agosto del año 2003, que se decide quién va a ser el sucesor después de lo anuncia Aznar en una comida en la que estaban Ángel Acebes, Jaime Mayor, Rodrigo Rato, Mariano Rajoy, Paco Cascos y él. Y se lo anuncia allí. Y luego los militantes lo refrendan, pero quien lo decide... Tenemos que volver a los comentarios de Aznar sobre Cataluña y a las recomendaciones de Aznar sobre el tema catalán, por no ponernos el menos indicado para hablar. Venga, vamos a ir con María Claver. Sí, que a Rajoy lo eligió Aznar, Paco, quiero que eso está fuera de toda duda. O sea, además es que fue en una comida en la que reúne a los 3, efectivamente, y le dice, vas a ser tú. Claro. Y ya está. Porque no podía ser Rodrigo Rato. El resto luego, evidentemente,
bueno, podía ser Rodrigo Rato o podía no ser podía ser. Mayor Oreja, pero el caso es que Ni estaban podía los ser tres. Jaime Mayor Oreja. Estaban los tres en aquella comida no y le conocer el dijo, PP. vas a ser tú. A ver quién es el listo que después de eso vota en contra. Es evidente no era por eso, que la designación la hizo Aznar. Otra cosa es que él se haya arrepentido posteriormente de esa Tenemos que designación. centrarnos en el tema de Cataluña, porque Pero- ya no podemos seguir debatiendo en torno a si se equivocó o no. Mariano Rajoy, o sea, perdón, Aznar... pero- hombre, bueno, si pero- hubiera- pero- si porque hubiera ganó las elegido a elecciones. Rato, fíjate. Pero Mayoría por absoluta, puntualizar, vamos, también o sea, hay otra nada. cosa que decía Paco, ¿Quién es el presidente del gobierno? que yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que Aznar Rajoy. todavía para una parte de la derecha, no sé si un 20, si un 10 o un 30 o un 40%, sigue siendo una referencia. Y efectivamente, aunque en Moncloa preocupa poco, yo creo que a este tipo de exdirigentes como Aznar, con tantísima personalidad, no les gusta soltar el poder, ¿no? Y también hay algo de qué va a ocurrir en el futuro del Partido Popular, en el que yo también quiero estar y quiero influir, ¿no? Con estas salidas siempre de Aznar y su presencia permanente de alerta, ¿no? A Mariano Rajoy. En cualquier caso, yo creo que él es profundamente desleal, y lo he dicho siempre con Rajoy, porque es verdad que Rajoy no ha nacido a la política hace 2 días y que estuvo en los gobiernos de José María Aznar y por tanto participó de esas decisiones políticas. Pero si Aznar, si hemos llegado a la situación en la que estamos, ha sido desde luego por unas cesiones permanentes de competencias y por una dejación del Estado allí en Cataluña. Es decir, es que se ha mirado voluntariamente hacia otro lado. En una entrevista en Oki Diario que le hice al exministro Corcuera, él me contaba que a él ya le fueron al Ministerio del Interior para informarle del 3%. O sea, desde Corcuera ya se sabía... Es que estos... Bueno, ya, pero desde Corcuera... ¿Pero qué hizo? Bueno, Estas cosas de que pero me cuenten vamos a a mí, ver, pues no, eso a mí me avisaron, preguntas... pues te vas a comisaría y lo denuncias. Pregúntaselo a Además Corcuera. eres el ministro de Interior. O sea, Pregúntaselo a Corcuera. No, ya, Yo- pregunto a ti que yo- haces no, las bueno, cosas. ya, María, pregúntaselo a Corcuera porque yo le dije Es que a exactamente mí lo estas mismo. cosas que de repente la gente dice, Pero- yo ya sabía que Rato era corrupto y por eso no lo nombramos, pues... Corcuera Ya sabía que los Pujol lo eran que corruptos. cuenta es Claro. que a él le van unos periodistas y le dicen lo del 3% y él le responde al periodista, publíquelo usted. En cualquier caso, quiero decir, que se ha mirado intencionadamente hacia otro lado en Cataluña, sí. Que se ha sido absolutamente Pero, permisivo María, en ¿tú aras crees de que la el 3% es gobernabilidad solo central. catalán? Sí, y de eso tiene Solo en Cataluña obviamente pasa lo del mucha más 3%, es que responsabilidad. Si vamos a ir muy al mismo parecida a sitio, España en eso, si vamos a ir al Cataluña. mismo sitio, Muy tiene parecida. mucha más responsabilidad, desde luego. Aznar, Felipe González, Zapatero y todos los que estaban antes, que desde luego Mariano Rajoy. Eso está No, hombre, clarísimo, Estefanía. vamos. Que se ha encontrado ya la cosa bastante No, él cocinada. hizo mucho para cocinar este problema, perdóname. No, Hombre, les se ha encontrado no. intelectual. Desde la oposición estuvo Vamos, remando estaba mucho. cocinadísima, De toda la bronca, de toda la cocinadísima. bronca del estatut. Me tengo que ir con Estefanía Molina. Pero Un momento, por favor, no hablemos a la vez, que se pierden muchas opiniones. Pero como María, Eduardo, me voy a ir con Estefanía. Es más la Hay corrupción. tiempo para debatir, Estefanía. Sí, Es más la corrupción. Por volver al tema catalán y centrarnos un poco en los textuales de la entrevista, yo creo que dice varias cosas que son muy interesantes. La primera, comenta que ha habido un déficit de política con Cataluña y viene a decir algo así como los huecos que no se llenan se ocupan. Esto me parece muy interesante porque es exactamente lo mismo que le escuché a Rubalcaba en una conferencia de los 40 años de la portavocía en España, donde por cierto también estaba el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, y lo que vino a reconocer fue que se había renunciado por parte del Estado a explicar el relato en Cataluña. Y yo de ahí infiero que hay una serie de actores del pasado que han formado parte de la política española siendo primeras espadas y que intentan en cierto modo enmendar lo que ha pasado y reconocen que ha habido un error por parte del Estado. Yo creo que esto es una idea muy interesante. En segundo lugar, lo que se ha dicho ya, Aznar continuamente en el pasado, y no solo con el tema catalán, irrumpe a modo de una suerte de Pepito Grillo de Rajoy, porque lo critica la forma como gestiona la corrupción en el partido, lo critica con el tema de los impuestos y lo critica también con el tema catalán hasta el punto de enzarzarse en cierto modo con la vicepresidenta y la Fundación FAES. Tuvo ahí un pequeño rifirrafe en estos escritos que hace, cuando la vicepresidenta dijo que en cierto modo igual se habían equivocado al descoordinarse con el PSOE en el tema del estatut. Esto le sentó muy mal a la Fundación FAES y hizo un escrito. Y además de esto también ha habido otros pronunciamientos de Aznar sobre el tema catalán, y no es el primero, más en una línea más dura que la de Rajoy, porque yo sí creo que el PP de Aznar era un PP, si se me permite, un poco más nacionalista español. Yo creo que el PP de Rajoy o el legado de Rajoy es más administrativista con la cosa catalana, y ya en febrero Aznar pidió la aplicación del artículo 155, en junio
le volvió a insistir a Rajoy que había que actuar y en octubre le dijo o actúas o convocas elecciones para que alguien solucione el tema catalán. Por tanto, vemos una línea mucho más dura que no porque sí suele elogiar a Albert Rivera, porque Albert Rivera es una persona que también tiene una línea muy dura con Cataluña. Esta semana dijo que había que acabar con el chantaje lo llamó así, de la huelga. Bueno, una huelga es una protesta reconocida en la Constitución. Y creo que esta línea dura es muy sintomática porque creo que se intenta señalar el camino que debe seguir el PP, porque a Ciudadanos le está funcionando. Este un poco más nacionalismo español o más agresivo con Cataluña. Y por último lugar... Por favor, os voy a tener que pedir brevedad. El tema de la brevedad lo insisto mucho, en serio, es que son 7 temas. Me tengo que ir a publicidad porque si no la meto a las 4 de la mañana. Luego continuamos, darme un minuto, ¿vale? Nos vamos con publicidad, vuelta, vamos a hablar de presunto adoctrinamiento en las escuelas catalanas. Y la camiseta de la selección tenemos una, a ver si es morada o lleva la bandera de la República o la de Curriña. ¿Qué es lo que lleva? Ahora volvemos.